16 de octubre del 2013, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Marisol Peñafiel, asambleísta de Alianza País por Imbabura. El aborto por violación sexual, a propuesta de un grupo de legisladores de Alianza País que ayer fue advertido por el primer mandatario con revocatoria del mandato. También Nubia Villasís, consejera nacional electoral, los preparativos para las elecciones seccionales 2014 y las recomendaciones de los observadores internacionales. Además estará con nosotros Ramiro García, máster en Derecho Penal. Algunas despenalizaciones, una revisión de acuerdo a los estándares internacionales sobre la injuria contra funcionarios públicos, el aborto por violación sexual y el consumo de drogas ilícitas. Y Ecuador a su tercer mundial de fútbol, aunque anoche la Tri cayó ante Chile, los números le eran favorables para confirmar su clasificación. Revivamos juntos el partido con el que selló el pasaporte a Brasil 2014. La enorme expectativa por el compromiso entre Chile y la Tri paralizó a todo el Ecuador. El conjunto de Reinaldo Rueda visitaba en la última fecha a los araucanos en el Estadio Nacional de Santiago. Ambos equipos salieron al todo o nada y serían los dueños de casa que tomarían ventaja al minuto 34 a través de Alexis Sánchez con certero golpe de cabeza que deja sin reacción al portero Domínguez. La tricolor no renunció al ataque, pero nuevamente Chile anotaría 3 minutos después. A la salida de un tiro de esquina y en el área Gary Medel empujó el balón al fondo de las mallas. La recompensa ecuatoriana llegaría en la segunda etapa. 65 minutos de juego. Antonio Valencia, en un rápido contragolpe, cede por bajo a Felipe Caicedo, que con sutil tiro de derecha vence al guardameta Claudio Bravo. Al final del partido, todo fue alegría, tanto en territorio chileno como en suelo patrio, porque la Tri llegó a su tercer mundial. Reinaldo Rueda agradeció al país por el apoyo y recordó al 11, al Chucho Benítez, quien fue parte importante del trabajo que hizo la Tri para llegar al Mundial. Enfrentamos un rival de mucha jerarquía, un rival con mucho oficio, con mucha madurez táctica, un rival de gran nivel como fue Chile. Y un partido difícil, ¿no? Creo que celebrar y sabiendo que hay una exigencia alta, hay un reto grande que es el Mundial, que hay que seguir mejorando. Pero creo que todo Ecuador se lo merece. A la memoria del gran Chucho que se nos fue, creo que los muchachos se entregaron íntegros y desafortunadamente hoy solamente la familia sabe todo lo que sentimos nosotros, los jugadores, por ese hermano, por ese hijo que partió, pero muy felices y creo que todo el pueblo ecuatoriano lo disfrute. En su conversatorio con los medios, el presidente Rafael Correa volvió a referirse a los asambleístas de Alianza País que apoyan el aborto por violación sexual y anunció que está pensando pedirles la revocatoria del mandato. El problema fundamental es que hubo una deslealtad muy grande. Había un compromiso muy claro y ciertos grupos siguieron con sus agendas. Yo no excluyo, después de un año, como la Constitución manda, pedir la revocatoria de ciertos miembros que continúan esas actitudes y son inadmisibles. Ahora pareciera que ser heterosexual, creer en la familia, ser católico es un pecado. Yo no me voy a avergonzar por ser heterosexual, por creer en la familia y por ser católico. O sea, yo he dicho que para que alguien milite en la revolución hay dos características indispensables y una deseable. Indispensable, coincidencia ideológica. Indispensable, confianza política, y deseable, cariño, estimación, amistad, compañerismo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Contentos con los resultados de la selección ecuatoriana? Por supuesto. Bueno, ya estábamos adentro. Lo importante era de que el resultado sea como realmente fue. Solo un gol de diferencia. Estamos en Brasil. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a empezar. Hoy nos acompaña Nubia Villasís, consejera nacional electoral. Con 11.600.000 electores y 329.000 en el exterior, el Consejo Nacional Electoral cerró el registro para las elecciones seccionales del 23 de febrero del 2014. Para mañana está previsto hacer ya la convocatoria oficial. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefi. Buenos días, saludando a la selección por el triunfo.
En las próximas elecciones se elegirán 23 prefectos, 221 alcaldes, 1.305 concejales. ¿Cumplieron dentro del cronograma con las revisiones, correctivos que eran necesarios para las próximas elecciones? Bueno, nosotros estamos ejecutando el calendario electoral tal cual lo habíamos planificado. Estamos en este momento ya próximos a posesionar a los integrantes de las juntas provinciales electorales, porque a partir de este viernes 18 de octubre se abre el periodo de inscripción de todas las candidaturas. Este periodo de inscripción se va a dar hasta el 21 de noviembre. Ahora, después de las últimas elecciones, le pregunto por algunas recomendaciones que se hicieron. Ustedes firmaron un acuerdo con el Consejo Electoral de UNASUR para acoger recomendaciones de los observadores internacionales, para revisar la normativa vigente y hacer los cambios, y dijeron que se harán con suficiente anticipación a la convocatoria. ¿Qué se hizo sobre la recomendación en el informe de la OEA que dice que, pese a que el Código de la Democracia establece prohibiciones explícitas sobre el uso de los recursos públicos, no existe un reglamento que defina de manera clara y suficiente los alcances y los límites de esta práctica? Bueno, está muy claro, no solamente en la ley electoral, sino en la ley de carrera de todos los servidores públicos. Los fondos y los bienes de los ecuatorianos no pueden ser utilizados para procesos electorales ni campañas proselitistas. Eso está muy claro, esto de aquí. Ahora, nosotros recién vamos a convocar a elecciones. El día de mañana, 17 de octubre, sale publicada la convocatoria a elecciones en cadena nacional de radio y televisión y en los medios impresos de carácter nacional. Una vez que empieza la convocatoria a elecciones, de ahí en adelante, las organizaciones políticas están habilitadas para hacer su campaña proselitista, es decir, las caravanas, mítines, en donde ellos dan a conocerse a la organización política, a los candidatos, sus ideologías. Y a partir del 7 de enero del año 2014 empieza la campaña electoral en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. Los tiempos están claramente definidos en la ley electoral. Todo lo que es antes de la convocatoria a elecciones ya se estipula pues como gasto de campaña, precampaña, campaña anticipada. Ahora, y eso es imputado al gasto electoral. Lo que pasa es que, a pesar de que, claro, existe una dirección de fiscalización y control del gasto electoral que está monitoreando las pancartas, vallas, etcétera, los observadores decían que la ley electoral tiene que definir exactamente qué se considera como una campaña para que puedan sancionar adecuadamente las infracciones a la normativa. Y ahí está el problema, sobre todo con candidatos a la reelección, que pueden utilizar la infraestructura del Estado con publicidad, que promocionan sus obras, pero personificándolas, porque aparecen las figuras políticas, sea Nebocha, Correa, Barrera, Jairala, pero ese ha sido el cuento de nunca acabar. Como todos lo hacen y todos se benefician, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué van a hacer esta vez al respecto? Porque se dijo que iba a especificar y a regular. En tema del Código Electoral está claramente definido la campaña anticipada. Y durante el periodo electoral, ya una vez convocadas las elecciones, eso está claramente definido en la LOCEP. Todos los servidores públicos, entiéndase, alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales, integrantes de juntas parroquiales rurales, que vayan a la reelección, no pueden utilizar bienes y fondos del Estado ecuatoriano para poder hacer campaña proselitista. Eso está terminantemente Claro, el tema prohibido. Es que se entiende como campaña. Por ejemplo, la misma publicidad que está saliendo hoy cuando todavía oficialmente no son candidatos, cuando se promociona, por ejemplo, sus obras, pero está personalizado con los que mañana serán candidatos. ¿Qué pasa en esos casos, por ejemplo? Primero hay que esperar a que se inscriban las candidaturas, porque yo estoy segura que muchas de estas personas o ciudadanos que están apareciendo notoriamente a través de los medios de comunicación, quizás no inscriban las candidaturas. No es como antes, en donde si el ciudadano quería ser, el afiliado o adherente quería ser candidato, simplemente por tener llegada pues con los líderes de la organización política se candidatizaba o ser familiar de ellos, sino que ahora son los afiliados, simpatizantes, quienes definen las candidaturas, quienes los va a representar en la lid electoral.
De ahí que, por ejemplo, hay cantones del Ecuador que tienen no un precandidato de una misma organización política, llegan a veces a tener hasta 20 aspirantes a poder ser candidatos de determinados partidos o movimientos políticos. Bueno, el artículo 219 también es muy claro, el del Código de la Democracia, que dice que se prohíbe el uso de los recursos públicos para difundir publicidad utilizando su nombre o imagen en las mismas. Todo esto es lo que tendrá que aplicar para sancionar el Consejo Nacional Electoral. Ahora, en su informe de la misión de la OEA se dijo que ellos podrían utilizar una visita postelectoral para dar seguimiento a las recomendaciones con las autoridades correspondientes. Esa visita ya se hizo porque esa sería una buena manera de visibilizar que no quede todo en palabras, que se esté cumpliendo en efecto con las observaciones que apliquen. Bueno, nosotros durante el proceso electoral estamos siendo acompañados en la etapa preelectoral, electoral y postelectoral. En el tema de las observaciones internacionales hemos acogido varias de las sugerencias que nos han dado, no solamente UNASUR, sino OEA, UNIORE, entre otros organismos internacionales, que lo único que buscamos, porque el Consejo Electoral del Ecuador también forma parte de estos entes internacionales, lo único que buscamos es que los procesos electorales sean perfectibles. Dentro de esas recomendaciones también acogimos, por ejemplo, dar mayor facilidades a las personas del voto domiciliario, que son personas que tienen pues una discapacidad muy alta. Y dentro de nuestros recintos electorales también hemos perfeccionado lo que va a ser la accesibilidad de estos ciudadanos a su derecho al voto. De ahí que todos nuestros recintos van a tener mesas preferentes en la planta baja, muy bien identificado para que este ciudadano pues pueda acceder. Además del voto en casa, que tienen como unos 400 inscritos por ahora. Ahora, pero si es que ya hubo esta intención, digamos, de la misión de observadores que dijeron podemos hacer una visita postelectoral, revisemos si ustedes están cumpliendo con las recomendaciones, si es que en efecto esa es la intención que tienen. ¿Se hizo específicamente esa visita? ¿Los recibieron? Nosotros recién vamos a convocar a elecciones el día de mañana, el 17, y luego de esto comienzan los acompañamientos electorales oficialmente. Sin embargo, nosotros en este momento estamos en un proceso de acreditación de una ISO 9000, una variante que es una ISO 17058, en donde estamos acreditándonos para tener excelencia internacional en procesos electorales. Eso lo estamos realizando con la OEA, Organización de Estados Americanos, y ellos ya han venido realizando sus visitas con el acompañamiento nuestro, no solamente en el tema de la logística del proceso electoral, la elaboración del registro electoral, sino también la parte de recursos humanos, que es muy importante para tener esta excelencia. Lo importante es que haya el acompañamiento durante el proceso de las elecciones, pero luego una vez que hay, ellos emiten sus informes, les hacen sus recomendaciones, lo importante es que esas recomendaciones se acojan finalmente. Ahora, el lunes los Yasunidos tuvieron, pasando a otros temas, consejera, su capacitación para la recolección de firmas para la consulta popular sobre el Yasuní. ¿Cómo se va a seguir ese procedimiento? Porque a pesar de que la Constitución dice que cualquier pedido de consulta requerirá el dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, la Corte dice que antes de calificar la pregunta, el CNE debe primero validar las firmas. ¿Cómo van a proceder ustedes? Nosotros estamos dando todas las facilidades a la organización que está proponiendo. El día lunes efectivamente realizamos una capacitación y los tiempos para recoger las firmas, según nuestro reglamento, van a correr desde el momento en que ellos reciban el formulario. Aún no lo han retirado. Ellos han sido notificados hace más de 7 días que lo pueden hacer, pero han preferido primero recibir esta capacitación para luego sí retirarlo. Dentro de la capacitación se les explicó todo lo que es el reglamento de estas iniciativas ciudadanas, referendos, consultas populares, y cómo es el proceso de recolección de firmas, que es muy importante, y ellos han preferido pues primero capacitarse y luego retirar su formulario. Nubia Villasís, consejera nacional electoral, muchísimas gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. Gracias a usted, buenos días. 7 de la mañana con 14 minutos, pausa. Cuando volvamos estaremos con Marisol Peñafiel, asambleísta de Alianza País por Imbabura. Vamos a hablar sobre el aborto por violación sexual, la propuesta de un grupo de legisladores de Alianza País que ayer fue advertido por el primer mandatario con revocatoria de mandato. Regresamos, quédese en nuestra sintonía.
En la justicia no cabe demora y el que dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. Lo dijo José Martí, político y escritor cubano. La despenalización del aborto en mujeres embarazadas a consecuencia de una violación causó una fuerte discrepancia entre el presidente Rafael Correa y algunas asambleístas del bloque de Alianza País. Paola Pavón retiró la moción que causó la controversia, señalando lo siguiente. Veamos. Jamás pensamos que el defender la vida de las mujeres, que el condenar las violaciones, que el restregarle a la sociedad ecuatoriana que en este país las mujeres son violadas y abortan, genere una reacción como esta. Quiero decirle desde este micrófono, con la misma valentía que ayer defendimos a las mujeres, más de 20 compañeros de esta bancada, decirte, compañero Rafael Correa, que aquí no están los traidores. Los traidores son los que están fuera de esta ciudad. Los traidores son los que, abusando de una relación de parentesco, le fallaron a esta revolución ciudadana. Los traidores están los que no quisieron apostarse por una transformación profunda de la justicia en el país. ¿O acaso se olvidan que Marisol Peñafiel defendió el 30 de septiembre hasta con su vida y hoy, porque plantea la defensa de las mujeres violentadas, es una traidora? Aquí estamos los que decidimos apoyar el Yasuní. Aquí estamos los que apoyamos la ley de comunicación. Aquí estamos los que apoyamos la consulta del 7 de mayo. Aquí estamos los que nos jugamos el 30 de septiembre. No somos la izquierda infantil. Nosotros somos los que defendemos los derechos de las mujeres, los que defendemos el matrimonio igualitario, los que creemos en los derechos de la naturaleza. Con el inmenso cariño que te tenemos, decimos que esta vez te estás equivocando. Pero por la unidad, retiro la moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura. Marisol Peñafiel, doctora en jurisprudencia con un posgrado en Derechos Humanos y Constitucionalismo, ex asambleísta constituyente y asambleísta reelegida por Imbabura de Alianza País. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Un placer inmenso compartir con usted y sobre todo con la ciudadanía. Las discrepancias no solo son normales, sino esenciales en un régimen democrático y más aún cuando están de por medio los principios. Siendo el sector femenino de Alianza País el que sobresale y se destaca en la Asamblea, ¿no insistirán más en el aborto para todas las mujeres en casos de violación cuando la Constitución de Montecristi no hace ninguna diferencia entre unas mujeres y otras? Alfredo, creo que este debate lo tuvimos y lo superamos en Montecristi, pero sobre todo decir que se ha dimensionado, se ha sacado fuera de contexto una postura que lo hemos tenido no ahora. Y estamos muy claros en que hay un acuerdo de la despenalización del aborto, no puede retroceder en lo que actualmente establece el Código Penal. Y en ese marco el debate enriquece, en ese marco estábamos planteando si la redacción que la Comisión de Justicia lo planteó al Pleno de la Asamblea era la adecuada. Creo que ahí hubo un mal procesamiento de algunos diálogos y conversaciones entre los mismos miembros del movimiento Alianza País, pero esto de ninguna manera divide al movimiento País, separa de nuestro proyecto ideológico político en lo que estamos de acuerdo. Nosotros que venimos impulsando una lucha de la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades de las mujeres, es que no podemos retroceder, y en ese marco el Código Penal avanza sustancialmente, tipifica nuevas figuras penales que estaban invisibilizadas, el tema del femicidio, el tema de la violencia sexual. Por primera vez el Código Penal recoge una doctrina penal del derecho de la violencia contra la mujer cuando tipifica la violencia contra la mujer como un delito y además establece una contravención. Por lo tanto, decirles que la sociedad ecuatoriana, algunos otros sectores, todavía se hace necesario ese debate social para avanzar progresivamente, pero sin embargo decirle al pueblo ecuatoriano, a nuestros compañeros que seguimos firmes, unidos, jamás planteamos la propuesta de la despenalización total, única y exclusivamente si la redacción
era la adecuada frente a lo que actualmente dice el Código Penal, que el aborto no es punible en una mujer que es producto de una violación y que además tiene unas dos palabras que nos parecían discriminatorias, y en ese marco también se ha redactado una propuesta alternativa, porque se decía idiota o demente, y actualmente la propuesta habla de una discapacidad. En ese marco podríamos decir que hay un avance, no el deseado, y seguiremos debatiendo. Eso es lo que le hemos planteado, pero sin embargo se han malinterpretado cuando Paola Pavón se refiere a que alrededor de 20 asambleístas que intervenimos en el pleno, de 23, se pronunciaron en garantizar este derecho para las mujeres víctimas de violación. La mayoría de la asamblea, de los integrantes de la asamblea, incluido nuestra bancada, tenía una postura de respetar eso. Esto es un acuerdo, sabemos lo que piensa el compañero presidente, en ese marco hemos debatido, también lo sabe nuestro compañero presidente cuál es nuestro criterio, y frente a ese acuerdo ético-político, porque no nos da vergüenza tampoco decirlo, que trabajamos en forma coordinada con el Ejecutivo, somos parte del mismo proyecto político, pero en ese marco lo que insistimos es, si esa redacción es la adecuada, si ese es el planteamiento, pues lo seguiremos discutiendo, y si la sociedad ecuatoriana tiene que avanzar aún más para garantizar los derechos de las mujeres que son víctimas de violación, porque yo me pregunto y le digo a la ciudadanía, ¿estamos de acuerdo en que las mujeres, a pesar de que sufren una violación, también sean sujetos de un castigo, de una privación de la libertad? ¿Estamos de acuerdo este es en que las mujeres... un tema nuevo y un tema muy importante que se ha aprobado además en otros países del mundo, y no es que despenaliza totalmente el aborto, se refiere a los casos de violación y que no hace diferencia entre las mujeres con discapacidad mental y las que no lo tienen. Ambas son violadas y esa es la igualdad. Ahora, Paola Pavón resalta en su declaración que traidores son los que han abusado del parentesco para aprovecharse de la revolución ciudadana. Esta es una referencia directa a Pedro Delgado, pues fue la misma Paola Pavón quien hace un año, en octubre, antes de las elecciones generales de febrero, que a fin de no dar espacio al escándalo que promovió la oposición, retiró del Pleno una moción para que se investigue a Delgado, quien después de ser homenajeado por las más altas autoridades del Estado, hoy se encuentra prófugo e impune. Entonces esto plantea una pregunta de cajón. ¿La lealtad al proyecto político es a los principios o a las conveniencias políticas o electorales del momento? Alfredo, yo no quiero referirme a calificativos, simplemente decirle que dentro de esta organización y este proyecto político al que nosotros le decidimos apostarle el todo por el todo, porque ha cambiado la realidad del pueblo ecuatoriano, existe una prioridad, los principios. Nunca han prevalecido las conveniencias, siempre hemos garantizado que nuestros principios, nuestras convicciones están por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier coyuntura. Tal es así que es posible disentir y llegar a acuerdos, de en esa diversidad tener unidad, y eso no significa precisamente tener, y yo lo insisto, no voy a referirme a esos epítetos, habrá tiempo de procesar al interior de nuestra organización política, habrá tiempo de procesar con nuestro compañero presidente. Creo que esto nos deja una lección, pero esas Ahora, pero este procesamiento lo resolveremos al interior de la organización política, lo ventilaremos al interior de la organización política, no podemos hacer público, ese no es nuestro estilo, y creo que en eso nos diferenciamos de otras organizaciones políticas. Los asambleístas de Alianza País están vinculados por un juramento de lealtad a la directiva nacional. Eso está claro, es un código de ética, eso ha existido incluso antes en otros partidos, eso no es nada nuevo, existe en otras partes del mundo. Ahora, este juramento de lealtad a la directiva nacional la encabeza el presidente de la República. Él integran unos pocos asambleístas y algunos funcionarios de libre nombramiento y remoción del presidente. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta discusión o la decisión contra la despenalización del aborto la tomó la directiva nacional, la toma el bloque, la toma el presidente, o sea, cómo se procesa. Eso también es parte de la democracia, la transparencia del grupo político más importante del país, es saber cómo procesa precisamente estas diferencias.
Por supuesto que sí, Alfredo, pero hay una pequeña precisión. Nuestro código de ética no es una lealtad a la directiva nacional, es a nuestros principios ideológicos políticos, y en eso nos ratificamos, en eso no hemos cambiado, en eso coincidimos con nuestro compañero presidente, en eso seguimos creyendo en la palabra y en lo que hace. ¿Y qué opina entonces sobre la revocatoria del mandato que planteó ayer el presidente Rafael Correa? Porque eso está en el juramento de lealtad. A ver, Alfredo, ahí tendremos que analizar cuál es el incumplimiento del Código de Ética. Ahí yo le decía al inicio de esta intervención, creo que no se procesaron bien, que el mensaje a García no nos llegó con claridad, decirle que no existía una posición definida frente a el tipo penal, cómo quedaría del aborto. Lo que sí estaba definido es que no será regresivo, y en lo que nos vamos a mantener es el aborto por violación. Ese era un acuerdo. Sin embargo, se discutió el día lunes el interior del bloque, el día miércoles se volvió a discutir. Insisto, no había una postura definida en aquello. Este principio lo veníamos discutiendo desde hace un año atrás. Yo fui parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Nunca se votó, porque también ahí hay algunos medios que son tan comedidos, y he visto y he leído, casi nunca lo leo, pero en esta ocasión me llamó la atención de un titular que decía 80-20, nunca se votó, nunca fue la intención someter esa decisión a una división del bloque. Por lo tanto, ahí procesaremos con absoluta responsabilidad. Yo respeto mucho la postura del presidente, por supuesto que aquellos que traicionan el principio ideológico de la izquierda, el acuerdo ético político, aquellos que un día dicen una cosa y el día de mañana se retractan para quedar frente a la simpatía de unos y ante la antipatía de otros, creo que eso también habrá que analizarlo internamente, pero creo que en eso nos parecemos con el compañero presidente, en decir las cosas de forma frontal, en debatir internamente y tomar resoluciones colectivas, y esta ha sido una de nuestras posturas, que lo defendemos al interior, y no de un grupo de 20 asambleístas, sino de una bancada que se mantiene unida, con una experiencia esta que habrá que procesarla para no dar de comer a ciertos sectores que quieren dividirnos y que pretenden confrontarnos. De seguro, cuando conversemos con nuestro compañero presidente, cuando con nuestra organización militantemente lo procesemos en forma adecuada, bajo las normas del respeto, del desistimiento, de la liberación política, pero sobre todo de una formación ideológica que nunca podrá estar en juego, porque seguimos ratificando que defendemos la soberanía del pensamiento, el debate, y nos someteremos a la decisión de la mayoría. Gracias a usted, Alfredo. Bueno, que tenga un buen día. Muchas gracias. 7 de la mañana con 32 minutos. En instantes, con Ramiro García, máster en Derecho Penal, la despenalización del aborto por violación sexual, del consumo de drogas ilícitas y la injuria contra funcionarios públicos. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía. Con el advenimiento del siglo XXI toma fuerza la vigencia de derechos humanos, despenalizando una serie de conductas tradicionalmente consideradas infracciones punibles. Por ejemplo, el aborto en caso de violación, el consumo de drogas ilícitas y las injurias contra funcionarios públicos. Está con nosotros Ramiro García, máster en Derecho Penal. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Respecto a la despenalización del aborto por causa de violación, despenalizarlo solo para mujeres con discapacidad mental, ¿se ajusta al principio constitucional básico de la igualdad de los seres humanos? En absoluto. De hecho, los ordenamientos jurídicos más avanzados han ido hacia una despenalización total del aborto. Y hay algunos temas que ya afuera prácticamente no se discuten. Por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto a mujer violada. Esto rompe todo principio. La criminalización, en este caso, no solamente que revictimiza a quien ya ha sido víctima de un delito, sino que rompe todo principio de culpabilidad, de juicio de reproche y de exigibilidad y de no exigibilidad de otra conducta. Esto es impresentable. Ahora, pero para que esa la posición del presidente es... Claro, para que esa despenalización no se preste a abusos y sirva de escudo a una suerte de legalización masiva del aborto que puede ocurrir, ¿de qué manera se la debe regular? O sea, ¿cómo se debe establecer
que debe funcionar. O sea, no solo con la declaración de que una mujer diga a mí me violaron y suficiente. No, que existan los indicios claros de que fue violada, que exista un informe, las pericias médicas que nos permitan pensar racionalmente que esta persona fue víctima de una violación. Por supuesto, no podemos esperar una sentencia, porque hasta que salga la sentencia el niño ya habrá terminado la escuela. Eso no es así. Entonces, pero un procedimiento sumario, pero sí, que exista un procedimiento para establecerlo, ¿no? Si es que se quiere establecer la despenalización del aborto en ese espacio específico. Ojo, no es una coincidencia que Human Rights Watch y que Amnistía Internacional, las dos organizaciones de defensa de derechos humanos más importantes del mundo, perdón, han hecho una invocación a América Latina para la despenalización del aborto. La víctima en el delito de aborto, sobre todo, es la mujer. ¿Por qué? Porque se da en las situaciones más precarias, con un nivel de mortalidad enorme. El aborto es la segunda causa de mortalidad materna en América Latina y en el Ecuador. Hay cientos de miles de abortos que se realizan todos los años. Ninguno se procesa, es un tipo penal meramente simbólico, que para lo único que sirve es para que la mujer tenga que hacerlo clandestinamente, en secreto, muchas veces en sitios que no prestan mínimos de salubridad y de condiciones como para que esto se haga adecuadamente. Esto es lo que se tiene que pensar. Hay decenas de miles de mujeres que terminan o muertas o lesionadas permanentemente por abortos clandestinos. Y que van a continuar, aunque el Código Penal no lo despenalice. Por supuesto, ese es el problema. Supuesto. Ahora, en cuanto a las injurias, tenemos que el proyecto de Código Integral Penal borra de un plumazo las injurias no calumniosas y crea la figura de la calumnia, que equivale a lo que hoy es la injuria calumniosa. Elimina el agravante de que la calumnia sea contra un funcionario público, o sea, el desacato, y se establece así la igualdad para ciudadanos comunes y funcionarios públicos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que en ese sentido se ha dado un par de pasos importantes, pero todavía nos falta el paso principal, que es la despenalización de la injuria a funcionario público, que es además un imperativo que ya ha sido señalado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos, como por ejemplo Kimmel versus Argentina. ¿Por qué? No es que el honor, la honra, el buen nombre del funcionario público valga menos, como en algún momento dijo el señor presidente. No afirmamos eso, sino que el presidente y los funcionarios públicos, en razón de su cargo, se encuentran obligados a un mayor nivel de tolerancia que el resto de personas. Es parte de las obligaciones del cargo. Y esto a efecto de promover un debate democrático. No se trata de ninguna manera de propiciar abusos, ni mucho menos que cualquier persona le pueda decir ladrón o asesino a cualquier funcionario público. Eso no se trata de eso. Se trata de propiciar un ambiente democrático, plural, a nivel de opinión y de comunicación. Y ese es el imperativo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya ha impuesto y que no lo hemos acatado. Ahora, en cuanto a la despenalización del consumo de drogas ilícitas para entretenimiento, en el texto final del proyecto de Código Integral Penal se eliminan las cantidades fijadas hace poco por el CONCEP y el Ministerio de Salud. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, primero, el consumo está despenalizado desde hace un montón de tiempo. O sea, esto no es algo que se esté incorporando ahora. ¿Por qué? Porque el consumidor no puede ser tratado como un delincuente, eso resulta claro. Ahora, ¿hasta dónde se puede avanzar con la legalización de ciertos espacios de consumo de drogas ilícitas? Por ejemplo, en Uruguay ya no solamente el consumo, sino que el expendio de marihuana está controlado por el Estado y está legalizado. Pero solo es marihuana, aquí se ponía solo todo, hachís, cocaína, heroína. No, a ver, usted puede tener en su poder cocaína, hashish, LSD, lo que usted quiera, si usted es consumidor, en dosis como para consumo. Esto no puede criminalizarse, es decir, si yo en este momento tengo en mi bolsillo 5 gramos de cocaína, no puedo ir preso porque si esto es para el consumo. Y eso no es de ahora, eso es desde hace rato. Yo creo que uno de los pasos importantes que dio el CONCEP fue justamente el establecer dosis mínimas a efecto de que no sea criminalizado el consumo, que es lo que regularmente pasa. Sobre las dosis mínimas hubo también observaciones de exadictos que decían que los 40 porros diarios de marihuana no eran para un día ni para ese momento, pues. Bueno, hay que establecer dosis mínimas adecuadas, hay que hacer los análisis médicos adecuados y poner cantidades que en efecto sean para consumo y que no se presten para un comercio soterrado de drogas. Eso está claro, pero lo que sí es claro es que desde hace años el consumo está permitido en el Ecuador, es decir,
no portar cantidades para consumo, digamos. Por supuesto, exactamente. No de ninguna manera el comercio. Por eso, lo que es claro es que la policía o los órganos judiciales, las agencias judiciales, no pueden procesar a una persona por tener dosis de consumo si es que es consumido. Y eso se lo viene haciendo hace rato. Yo fui juez durante un año. Doctor García, siempre se solicitaban los exámenes psicosomáticos, etcétera, para establecer si es consumidor. Doctor García, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Steffi, queremos que... Así es, cerramos esta emisión, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Así es, Steffi, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.